Parece increíble que pasaron 3 días. Da la impresión que podríamos seguir por mucho más tiempo. Y comienzan, como vieron recién en este film, el momento de empezar a llegar a conclusiones, empezar a cerrar las ideas que vinimos escuchando. Y además, creo que quedó comprobado que en los museos se enriquecen enormemente cuando no es solamente una escritura, un texto, sino cuando comprometemos todo el físico, cuando comprometemos los sentidos en su totalidad. Y pensando en eso, en TIPA tenemos un amigo que en la Argentina es muy popular, que tiene un grupo que hace que todos los niños bailen, los chicos sueñen, los jóvenes salten y los más grandes admiren, que es uno de los integrantes y quien dirige La Bomba de Tiempo. Juanpi, te invito a pasar. Bueno, buenas tardes, buen mediodía. ¿Comieron bien? Bueno, me alegro. Espero que sigan un poco despiertos para poder interactuar un poco. Mi nombre, gracias a Américo por la presentación, no somos tan conocidos, un poquitito nada más. Mi nombre es Juanpi Francisconi, soy músico percusionista, como verán. Y pertenezco, sí, a un grupo que se llama La Bomba de Tiempo, que hace 11 años venimos trabajando con un sistema muy particular. Tocamos todos los lunes en Ciudad Cultural Conex, sí, un lunes, en el medio de Buenos Aires, en el barrio del Abasto. Y trabajamos improvisando, haciendo música con los tambores. Acá pueden ver las imágenes, haciendo música con tambores. Todo lo que hacemos es improvisado y lo desarrollamos a través de un sistema de señas que nos permite coordinar esa improvisación. Lo particular de La Bomba es que cada show del grupo es diferente, hace 11 años. Y eso nos da la pauta de que se puede seguir reinventando cosas, trabajando en forma colectiva, pensando ideas nuevas para reformular el show. Y la gente nos sigue acompañando. Hace 11 años que vienen promedio 2.500 personas a cada uno de nuestros shows los lunes a bailar, como se ve ahí. Y bueno, también obviamente recorremos Argentina y otras partes del mundo, llamémosle, porque es así. Vamos a darle un poquito de volumen a la música para que escuchen un poco lo que es la bomba de tiempo.
como lo veían recién a uno de mis compañeros, Ale, tenemos un sistema de señas que nos permite interactuar entre nosotros. Subimos al escenario y el director, uno de los 16 que somos, se para frente a todos los demás, que estamos en semicírculo, y comienza a desarrollar algunas señas, que eso nos permite a nosotros comenzar a hacer música. Hay señas como vení, que es como decirte a alguien, comenzá a hablar sobre algo, y por ejemplo, me dicen vení y comienzo. Tum, tata, tum, tata, tum, tata. Bueno, a los demás compañeros le va haciendo las mismas señas u otras y se empiezan a desarrollar ciertas rítmicas que termina siendo algo como muy, muy bailable. Por eso también nuestro show es con todo el mundo parado, básicamente, para que vengan a bailar. ¿Por qué les cuento y le hago esta introducción? Porque Américo, con todo su equipo, de toda la movida que se armó hoy, la organización, nos convocaron como para, justamente coincidimos en Medellín porque, bueno, la bomba toca mañana acá, y nos convocaron para hacer una actividad justamente para descontracturar un poco. Me imagino que en estos 3 días han hablado, pensado, elucubrado muchas ideas nuevas, y la idea es hacer una actividad lúdico-musical para que, nada, se lleven como una experiencia distinta a través de un sistema que es muy fácil de digerir, tan fácil como si yo, por ejemplo, le hago a todos ustedes esta seña, que es como la palma para arriba. En un tambor, esta seña es esto, ¿no? Que se llama rulo. En el caso de ustedes, quizás alguno sea percusionista, puede hacer esto rápidamente. Si no le sale, lo pueden... Claro, a ver, pruébenlo, por ejemplo. Hay muchos percusionistas, me parece. A ver, de nuevo. Los menosprecié. Están mucho mejor de lo que pensaba. A ver si esta misma seña, en vez de con las palmas de las manos sobre las mesas, pueden hacer una nota sostenida. La nota que se les ocurra. Y con la vocal que se les ocurra. A ver si hacemos eso. Perfecto. Con un poquito más de actitud. Perfecto. Para la cantidad de personas que son, tendría que sonar 3 veces más. Perfecto. Ahí vamos. Esa es una seña que, por ejemplo, si uno la puede desarrollar con varios instrumentos, se pueden generar melodías. Obviamente, los tambores, por más que uno cree que los tambores son solamente para hacer rítmica, hay muchas formas de afinarlo que generan melodías. Eso nosotros los trabajamos mucho, nos parece como un detalle no menor a la hora de trabajar el concepto de la bomba. Entonces, a ver si podemos generar una pequeña melodía. Por ejemplo, simple como eso. A ver. Perfecto. Una vez más. Hay otra seña que es dividir el grupo. Yo en este caso estoy acá en el medio, grupo de la derecha, grupo de la izquierda. Entonces la mano derecha corresponde al grupo de la derecha, la mano izquierda corresponde al otro grupo. A ver. El grupo de la derecha suena bastante más fuerte. No mejor, más fuerte, más fuerte. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Me parece que porque están más cerca. No mucho más, me parece. A ver. Bien, con esta seña es dejar de hacer lo que estabas haciendo, ¿no? Termina. Otra seña más es subir volumen, bajar volumen. Vamos. Y si hago con las 2 manos así, son los 2 grupos a la vez.
Perfecto, va muy bien. Aplauso para ustedes. Bien. Sumamos otra seña, que es como en los estadios de fútbol, la ola, cuando todo el mundo empieza a aplaudir. Eso es tremendo. ¿Está lloviendo? Llueve un montón. Veo, sí. Bueno, hay otra seña que es como de un paneo. Lo mismo que es la ola en los estadios de fútbol. A medida que va pasando la mano, lo que vos vas haciendo sube el volumen de la persona por donde va pasando la mano. Entonces, en este caso, la melodía va a ir pasando de un lugar a otro. Si quieren, tomemos la misma nota, A, X, y vamos pasando eso para que corra todo para allá. A ver, arrancamos por este lado, ¿eh? Bien, para que no se cansen. Bien, vamos entendiendo bien, ¿no? A ver, la misma serie pero rápido. Y ahí cierra, perfecto. Bien, de allá para acá. Bien, vamos bien. Lo voy a hacer dinámico porque la idea es que hagamos un tema, una música. Lo que yo estaba tocando recién, lo vamos a tocar todos juntos. Esa es la idea, por eso voy bastante... Otra seña, staccato. Cuando el director hace esta seña y choca contra una especie de línea imaginaria, ahí hay un golpe. En el caso del tambor, eso. En el caso de ustedes puede ser, descansamos un poco con la voz y trabajamos con las palmas. Entonces, eso. Bien. Acuérdense que esto no cuenta solamente en la línea imaginaria. Bien. No, ahí no. Perfecto. Hay que estar atento. Para tocar con señas hay que estar muy atento. Bien, perfecto. Ahora empieza el primer ejercicio un poco difícil para mi forma de entender, que es combinar las palmas y la voz. Entonces, la melodía que estamos haciendo puede ser una nota sostenida, como estábamos trabajando recién, y yo voy a ir haciendo señas para que trabaje con las palmas. Entonces, vamos con las palmas, ¿eh? Y una seña más. Esto, así, quiere decir repetir. Repetir quiere decir que yo no hago más la seña, el director no lo hace más, y ustedes siguen porque está lupeado. Loop, repetición, lo mismo. Entonces, vamos ahí. 3, 4. Repetimos, sigue. Sin apurarnos, perfecto, bien. Siguen las palmas y ahora viene una nota, sin parar de aplaudir. Esa es el chiste, básicamente. Termina. 1, 2, 3, 4. Bien, eso es una improvisación
con los elementos que vamos teniendo y con también ahí es donde entra también las capacidades musicales y el desarrollo que uno tiene en un instrumento de percusión o cualquier otro instrumento, que cuanto más vocabulario uno puede tener, es ahí donde se puede hacer una música más sofisticada o menos sofisticada. Eso es un poco el desarrollo que hay que hacer. Vamos a tomar, para seguir con estas señas, vamos a tomar la sigla de TIPA, por ejemplo, como para tener algo familiar. Y trabajamos un poco con las notas staccato, como dijimos. Esta parte puede decir ti y aquel lado pa. A ver cómo suena. 1, 2, 3, pa. Sigue eso. La voz un poco más fuerte. Acá las coristas de la derecha vienen bien. Seguimos, ¿eh? Despacito las palmas. Sin apurarte. Sigue, ¿eh? Sigue las voces y las palmas. Ahora. Bien, bien. Está sonando bastante bien, ¿eh? Esta seña es seña de final. Final. Acá se termina todo. Bien, a ver si me acompañan con la melodía que hice recién. Muy simple. Estaba justamente en casa el otro día pensando cómo podía ser esta actividad. Y como no quería hablar todo el tiempo, me parecía más interesante hacer un poco de música con ustedes, armé como pequeños bocetitos de canciones con una melodía tan simple como esa melodía que estaría muy bueno que nos aprendamos, así podemos tocar juntos con el tambor, la melo y poder bailarlo un poco. Así que vamos ahí, vamos a trabajarlo con las palmas y a ver si podemos trabajar la melodía. 1, 2, 3. Y vuelve a empezar todo. Siguen ustedes, palmas y voz. Una más. Perfecto. Suena muy bien la melodía. Ahora, esa especie de introducción que hice recién yo, la vamos a repetir, que es la 1, y en un momento le voy a hacer una seña y cantamos la melodía todos juntos. Me acomodo el djembe, que no es fácil. Perfecto. Vámonos más.
por ustedes. Bien, esto es la primera parte nada más. Pasamos a la segunda parte. ¿Están cómodos, sentados? ¿Está todo bien? ¿O prefieren hacer alguna actividad corporal? Listo, si se quieren levantar, levántense. Ahora vamos a poner una música de Ricky Martin y vamos a hacer... ¿cómo es que se llama? Running. Bueno. ¿Trajeron calzado cómodo, todo? Bien. Bien. Parte de la actividad creo que es interesante trabajar con la percusión siempre está muy relacionado al laburo corporal. Bien decía Américo. Creo que hacer música está ligado necesariamente al desarrollo del cuerpo. No nos olvidemos que parece tan simple, pero uno respira de una manera, el corazón, más allá de los momentos, de las intensidades, si uno está contento, amargado, apurado o tranquilo, el corazón tiene su rítmica. Uno suele hablar con una rítmica muy particular, por eso están también los acentos de cada provincia o de cada región o de cada país. Y creo que está muy bueno darle un poco de bola, no sé cómo decirlo, de hacerle caso, ¿sería? ¿O cómo? Hacerle caso, ¿no? Todo, sí. Al cuerpo. Entonces, me parece que esta actividad hicimos como un primer avance. Creo que ahora podemos empezar a bailar un poco y parte de la actividad sería esta. Empezar como a hacer como un péndulo, derecha-izquierda. Yo me voy a mover en espejo a ustedes, obvio. Derecha-izquierda. Eso, perfecto. Yo creía que esto iba a tener como sonido, pero claro, al ser piso de cemento no me habría funcionado lo que yo pensaba. Mágicamente en mi cabeza pensé que esto era piso de madera, pero lo de madera era el techo. Me fui por otro lugar. Entonces, comenzamos de nuevo. 3, 4, cha, 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 cha. Entonces, como que la rítmica interna del caminar no para nunca. Nunca. Las señas que yo voy a hacer son para las palmas o para la voz. Nada más. Después, caminamos. Entonces, sigue. Acá está esta prueba de la coordinación importantemente. Para el futuro de los museos, esto puede ser vital. Ténganlo muy en cuenta, ¿eh? Muy en cuenta. Bien. Aplaudan, pero sin perder el pulso, que es lo importante. No hay nada más importante para mí en este caso. Entonces, ta, cha, 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 palma. Una sola, se coparon muy rápido. 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4. Seguimos con los pies, ¿no? Y ojo que incorporamos, ¿eh? Dijimos esto, palmas, estos voces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. No. Concentración, por favor, ¿eh? 3.
Bien, bien, bien por ustedes. Ojo que la improvisación no corta cuando ustedes quieren, ¿eh? El director es el que hasta el final te lleva la... Así que, por favor, tengamos en cuenta esta seña no menor. Bien, entonces, vamos a hacer otra y hacemos un tema juntos y aplaudimos y festejamos. Bien, base de nuevo, pies. 3, 4, che, che, che. Y con la voz van a hacer esto que estoy haciendo yo. Che, 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 che. Es una secta, pero tremenda. Vamos presos varios acá. Sigue hasta el final de la vida. Entonces, sigue. Del lado de aquí para la izquierda, siguen. Che, 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 che. Pero que la voz un poquito más fuerte. De este lado, la melodía. Un, dos, tres, cuatro. Bien, eso era final. Otra, lo vamos haciendo un poquito más complejo. Una seña más, antes del final musical entero. Esto es subir y bajar volumen, pero lo podemos hacer así y así. Entonces, cuando subo acá, sube este volumen, cuando bajo acá, sube el volumen de los demás. Pero siempre cada uno hace lo que está haciendo, solamente que varía la intensidad de lo que hace. Y escuchen. Esa es otra actividad que tiene muy interesante la percusión o esta actividad que desarrollamos nosotros con señas, que es a medida que uno está tocando algo, tiene que estar escuchando lo que está haciendo la otra persona y a su vez mirando al director para interpretar en el paso siguiente lo que está viendo el director. Son tres cosas a la vez que la verdad para los museos va a ser radical, muy radical. Entonces, vamos con la misma actividad y subimos y bajamos volúmenes. Cuento 4 y cada uno sabe lo que hace, ¿no? Ya sabemos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Che, che, che. Oh, che, 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 che. Oh, che, che. Oh, sigue. Oh, che, 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 che. Despa, oh, concentración de este lado. 1, 2, 3, che, 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 che. Che, 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 cambia, che, 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 che. Subimos todo. 1, 2, 3, che, 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 Un, dos, tres, cuatro. Chan. Bien. ¿Se animan? Bueno, ahora la introducción que hice hace un ratito va a ser un poco más larga. Entonces, la idea, el que tiene ganas de bailarlo, lo baila, y cantar y aplaudir. Cada uno
lo que más le gustó, la seña que le gustó, lo que sea, la puede hacer libremente mientras yo voy improvisando. Y se pueden armar también rondas de baile, se pueden conocer un poco más, yo qué sé, lo que quieran. Vamos. Última melodía. Bien la ronda, bien la ronda. Bueno, muchas gracias. Ahora tocamos un poquito más porque esa ronda me gustó, me gustó. Muchas gracias a Américo por la invitación, todo el equipo de TIPA, muchas gracias. Hermoso el evento que Pero esperen que digan mis agradecimientos, porque estoy nervioso. Era la parte del agradecimiento la más difícil. Bueno, así que muchas gracias. El público, me debo al público. Bueno, la bomba de tiempo, los invito a conocer la bomba de tiempo todos los lunes en Buenos Aires. Pueden ir mañana a ver el show, no, acá en Medellín. Tocamos mañana a las 6:15, 18-15 horas. Gratis, porque es dentro de un festival muy importante que se llama Circulart, aquí, que es en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Y la verdad que es una actividad muy linda. 18-15 horas.
Así que están todos invitados a ir a bailar, a disfrutar. Felicitaciones por el evento, la verdad que verdaderamente muy interesante y espero que salgan nuevas ideas a partir de todas estas señas. Bueno, ¿seguimos tocando un poquito?